informes iniciales, el barco provenía de Angola, un país sumido... Perdón, pero... Guerra entre Cuba y República... ¿Pero cuándo hubo una guerra? Espero que... No lo sabía. Por cierto, saludemos todos a Mayra, como dije en el vídeo anterior, ¿vale? Si eres nuevo, pues espabila, ¿vale? Esto es un canal. Mayra, gracias por todo tu apoyo. Manda saludos porque es una dominicana, una mujer que está luchando con problemas de salud, creo. No sé si ya lo ha superado. Mayra, con Y, poner abajo saludos y todo el apoyo para ella. Porque es una persona que está apoyando mucho este canal y se debe eso y más. Vamos a ver el vídeo de esta guerra entre Cuba y la República Dominicana del canal LMP Radio. Vamos a dar el like número 50. Mira, ahí le damos. Mucho apoyo a este canal dominicano de historia, así que apoyadle, por favor, ¿vale? Una tarde de septiembre de 1977, un barco llamado Jorge Pico llegó inesperadamente a aguas dominicanas. Según informes iniciales, el barco provenía de Angola, un país sumido en una sangrienta guerra civil en la que Fidel Castro tenía una participación activa apoyando a movimientos revolucionarios con tropas y suministros. Aunque la embarcación afirmaba ser un barco pesquero, su presencia despertó sospechas en las autoridades dominicanas. En esos años, la Guerra Fría marcaba profundamente las relaciones internacionales, y el Caribe no era una excepción. República Dominicana, bajo el mando del presidente Joaquín Balaguer, actuó rápidamente. Ordenó a la Marina de Guerra Dominicana interceptar el barco y exigir su identificación. Sin embargo, la tripulación del barco ignoró las señales de advertencia, lo que llevó a la Fuerza Aérea Dominicana a desplegar 2 aviones P-51 Mustang. Somos la Fuerza Aérea de República Dominicana. Diríjase al puente o detenga el barco. Al no recibir respuesta, realizaron disparos de advertencia al aire, lo que finalmente obligó a la embarcación a detenerse. La Marina abordó el barco, arrestando a su tripulación y llevándola a la costa para investigaciones. Fidel Castro ordenó una misión de 12 aviones MiG-21, y si Balaguer no devolvía el barco, el objetivo era bombardear la República Dominicana. Básicamente una guerra se estaba gestando en el Caribe, y nadie se lo imaginaba. ¿Cómo es posible que 2 países hermanos estuvieran a punto de una guerra por un simple barco? Antes de responder eso, debemos dar un viaje y analizar cómo fueron las relaciones entre ambos países en el pasado. La República Dominicana, desde antes de su formación, ya contaba con aliados de Cuba. Por ejemplo, en la batalla de Palo Hincado, participaron cubanos y puertorriqueños en ayuda a los dominicanos. Obviamente todavía ninguno se les llamaba así. El general Máximo Gómez, que fue una pieza clave para la liberación de Cuba en la batalla de los 10 años, en realidad nació en Baní, República Dominicana. Y la historia de independencia de ambos países siempre estuvo de una u otra manera ligada. Los problemas comenzaron cuando este individuo llegó al poder en 1930. Muchos que no estaban de acuerdo con su gobierno se exiliaron en Cuba, convenciendo al gobierno actual de que Trujillo representaba un peligro para el Caribe. Y es aquí donde comienzan los conflictos. La expedición de Cayo Confites, organizada en 1947, fue un intento de invadir la República Dominicana para derrocar la dictadura de Rafael Trujillo. Este movimiento reunió a más de 1000 combatientes, en su mayoría exiliados dominicanos, junto con voluntarios de otros países caribeños y latinoamericanos. Contaron con el apoyo del gobierno cubano, liderado por Ramón Grau San Martín, quien facilitó el entrenamiento militar y el armamento en el islote de Cayo Confites, ubicado al norte de Cuba. El plan consistía en una invasión marítima que partiría desde Cayo Confites hacia la costa norte de la República Dominicana, específicamente por zonas como Montecristi. Los insurgentes disponían de embarcaciones armadas y recursos bélicos básicos. Trujillo, al enterarse de los preparativos, utilizó sus redes diplomáticas e influencia para presionar a Estados Unidos y otros países a intervenir. Washington, preocupado por el riesgo de desestabilización en el Caribe, presionó a Cuba para detener la expedición. Al mismo tiempo, Trujillo reforzó las defensas en la costa dominicana, movilizando al ejército y preparando a su marina para repeler cualquier ataque. El gobierno cubano, bajo presión internacional, ordenó el bloqueo de los barcos en Cayo Confites. La marina cubana interceptó a los combatientes, confiscó las armas y arrestó a los líderes del movimiento.
muchos de los participantes fueron deportados y otros quedaron bajo arresto en Cuba. Dicen las malas lenguas que Fidel Castro se enlistó para participar en esta operación y se salvó de tablita de ser encarcelado cuando el gobierno de Cuba interceptó la operación. Sin embargo, la historia personal de Fidel Castro y República Dominicana continuaría años después. En 1959, poco después del triunfo de la Revolución Cubana, tuvo lugar la expedición del 14 de junio, un nuevo intento de derrocar la dictadura trujillista. Esta expedición, organizada por el Movimiento de Liberación Dominicana con el apoyo del gobierno cubano, buscaba emular el éxito revolucionario de Castro en Cuba y llevar la lucha a la República Dominicana. La operación consistió en el desembarco de más de 200 hombres divididos en 3 grupos. El primero llegó en un avión C-46 que aterrizó en Constanza, una región montañosa del centro del país. Los otros 2 grupos arribaron días después por mar, desembarcando en las costas de Maimón y Estero Hondo, cerca de Puerto Plata. Los expedicionarios, en su mayoría dominicanos exiliados y algunos combatientes extranjeros, estaban bien armados y motivados para iniciar una guerra de guerrillas contra el régimen. Sin embargo, al igual que la expedición de Cayo Confites, esta operación también terminó en fracaso. El ejército de Trujillo, mucho más numeroso y equipado, respondió rápidamente con ataques masivos. En Constanza, los guerrilleros fueron rodeados y abatidos casi de inmediato. Sin contar que Trujillo supuestamente dio la orden de bombardear la zona de Constanza antes de entrar por tierra. En Maimón y Estero Hondo, los refuerzos tampoco lograron establecerse, y la mayoría de los combatientes murieron en combate, fueron capturados o ejecutados posteriormente. Después del fracaso de la expedición del 14 de junio de 1959, Trujillo, en un acto de venganza y desesperación, decidió atacar a Cuba. Consistió en un grupo de exiliados cubanos y otros mercenarios anticomunistas reclutados por el régimen trujillista, con el objetivo de atacar a Cuba y derrocar al gobierno de Fidel Castro. Trujillo veía a Castro como una amenaza directa, no solo por la influencia de la Revolución Cubana, sino también por su apoyo a los movimientos de resistencia en la República Dominicana. La expedición, sin embargo, fue un desastre desde el principio. Los combatientes, mal equipados y con poca coordinación, fueron rápidamente detectados por las fuerzas de seguridad cubanas. Los miembros de la Legión fueron capturados, y muchos fueron ejecutados tras ser interrogados, mientras que los que sobrevivieron fueron llevados prisioneros a Cuba. Este intento de agresión no solo fracasó militarmente, sino que también contribuyó a aumentar la tensión entre ambos países. Trujillo, al verse humillado, intentó justificar su ataque como una defensa del anticomunismo, pero las consecuencias fueron más bien el aislamiento internacional y la condena de su agresividad. 2 meses antes de Trujillo morir, sucedió otra expedición mucho más seria, pero esta vez dirigida por Estados Unidos, pero como siempre Trujillo metió la cuchara en el sancocho. En abril de 1961, tuvo lugar la fallida invasión de Bahía de Cochinos, un intento de derrocar al gobierno de Fidel Castro en Cuba. Este plan fue organizado por la CIA y ejecutado por un grupo de exiliados cubanos entrenados en Guatemala. El objetivo era desembarcar en una zona remota de la isla, en Playa Girón, y generar un levantamiento popular contra el régimen. Para comenzar la operación, aviones estadounidenses B-26, con insignias falsas para simular que eran cubanos, bombardearon aeródromos en la isla con la intención de destruir la fuerza aérea de Castro. Sin embargo, el ataque no logró su cometido y dejó a los invasores en una posición desventajosa desde el inicio. El ejército cubano, liderado directamente por Fidel Castro, respondió con rapidez y contundencia. Con tanques y artillería pesada, rodearon a las fuerzas invasoras en menos de 72 horas, logrando una victoria decisiva. Más de 1000 combatientes fueron capturados y muchos otros murieron en el enfrentamiento. Este fracaso humillante no solo dejó en evidencia los errores tácticos de Estados Unidos, sino que fortaleció la posición de Castro tanto en Cuba como en el ámbito internacional. El ambiente de represión llevó a que un gran número de cubanos decidiera abandonar la isla, buscando refugio en otros países, entre ellos la República Dominicana. Trujillo aprovechó esto para darle asilo a los refugiados, pero con la intención de entrenarlos para devolverlos a Cuba en la expedición más grande de la época.
En esta pensaba incluir hasta sus aclamados hombres ranas. Esta expedición nunca se llevó a cabo porque Trujillo fue dado de baja ese mismo año. Luego de esto no hubo ningún conflicto directo entre ambos países hasta el 1977. Balaguer se negó a entregar el barco. O sea que a lo mejor por eso acabaron con él, porque estaba en plan ir a la guerra, ¿no? ¡Total! Ya Fidel Castro había realizado su operación de intimidación, y ahora solo restaba que se llevara a cabo la operación verdadera. Algunas fuentes aseguran que Balaguer dio parte de esto a las autoridades norteamericanas. Otras desmienten esto, ya que era un recurso que Balaguer no solía usar mucho. Los altos mandos militares sugirieron que si el barco estaba vacío, lo más prudente era devolverlo. Al parecer, el barco ya había cumplido su misión de llevar armas y provisiones a la guerra abierta en Angola, y por lo tanto, el barco sí estaba vacío. La verdad que esto es difícil de saberlo con certeza. Lo que sí se sabe es que el barco fue devuelto, y Castro canceló su orden conocida como Operación Pico. Más allá de esto, República Dominicana y Cuba nunca más han tenido un conflicto directo a pesar de sus diferencias ideológicas. Madre mía. Por supuesto, hombre, son países hermanos. Joder. A ver si un día Cuba ya libre. Y vamos todos a Cuba a visitarlo, hombre, que está eso, madre mía. Cubanos y dominicanos, hermanos son, hermanos son. Dale like, chicos, y este vídeo va dedicado a Mayra. Gracias, Mayra, por todo tu apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Adiós.